Gracias, presidente. Buenos días, consejera. La pregunta que le hacemos desde el Grupo Parlamentario Popular es que si está entre sus previsiones permitir la comercialización del salmón. Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, respondo a una pregunta que el diputado que interpela registró con carácter de urgente hace un año. Se referirá, imagino, a la temporada 2016. En todo caso, me vale la respuesta para la de 2017 porque la respuesta es que no, y por una razón obvia, señor diputado, y es que hay una razón muy poderosa para ello, lo prohíbe la ley. Y esa ley parece que concita el acuerdo de los grupos parlamentarios, o al menos así se expresó cuando el diputado que interpela promovió su modificación. No lo consiguió, por lo tanto, la ley está vigente y no entra en las previsiones del Consejo de Gobierno incumplir la ley. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Señor Venta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es bastante previsible, señora consejera. Lo que pasa es que se equivoca. No ha sido este diputado, ha sido una compañera, también diputada de este grupo, quien promovió y defendió la toma en consideración de esta ley. Primera cuestión. Segunda cuestión. Bueno, la pregunta es de hace un año, pero la verdad es que esta pregunta vale para los años pares y para los impares, porque ustedes siempre tienen la misma respuesta. Y la verdad es que, en ese sentido, la pregunta la consideramos también, es verdad, es un poco ingenua. Pedir previsiones a una consejera reprobada por 31 diputados en esta Junta General es como barrer las escaleras para arriba. Imposible. En todo caso, la cuestión es que desde el año 2002 en Asturias se prohíbe comercializar el salmón, una especie única, y eso no se le escapa a nadie. Y, por tanto, bueno, pues en esta materia, como en otras muchas que sobre las que ustedes tienen competencias, Asturias sigue sometida o está sometida al típico capricho y método socialcomunista, que no es otro que prohibir. Esa es la realidad. Le voy a poner algún ejemplo, que además está cerca de sus competencias. Mira, ustedes ya prohíben hasta los sacrificios de los animales que tienen accidentes, los sacrificios de urgencia. Ustedes ya primero declaran espacios protegidos y luego, a través de una serie de decretazos, prohíben pues prácticamente cualquier tipo de actividad en estos espacios. Y en la pesca del salmón, pues el capricho social comunista de Areces nace claramente con una doble intención. Primero, es demostrar el intervencionismo patológico ligado, pues seguramente a una ideología caduca, obsoleta y rancia, seguramente comparable a algún contemporáneo como Chávez, que en paz descanse, o Maduro, y también quitarse de medio, que es yo creo que la gran idea, es quitarse de medio de una competencia propia, que es el control de la comercialización, porque ustedes, su Gobierno, lo que tienen como máxima es muerto el perro, se acabó la rabia. Prohibimos y se acaban los problemas que genera la posible comercialización. Señoría, ruego silencio. Perdone, señor Venta, pero hay mucho ruido en la Cámara. Ruego silencio, por favor. Yo me arreglo, no pasa nada. Prosiga. Pero vamos a quitar la careta de lo que está pasando con este tema de la comercialización. ¿Cuál es la realidad a día de hoy o a lo largo de estos 15 años que llevan con la prohibición? ¿Se sacan salmones de los ríos o no se sacan, consejera? Bueno, yo creo que podemos estar todos de acuerdo. Incluso puede haber unanimidad en que en 15 años que se lleva prohibiendo la comercialización de salmón se han sacado, y voy a ir a la baja, pues al menos 15.000, 16.000 salmones. Eso es la realidad, más o menos. Pero no me voy a ir al año 2002, donde ya usted era partícipe de esa modificación legal o de esa ley de ecosistemas acuáticos. Voy a referirme solamente a este último periodo en el que usted, y lo digo entre comillas, es responsable de esta consejería y de esta materia. Bueno, en Asturias solo se subastan los campanos, 4 al año, 5 al año, depende del río. Y la realidad, y yo le pregunto, oiga, ¿qué control ejerce su Gobierno para determinar si los salmones que son pescados en Asturias, debidamente precintados, por ejemplo, aparecen en un restaurante de León, de Zamora, de Valladolid, de Barcelona o de Sevilla? ¿Qué control ejercen? Pues yo se lo voy a decir. Ninguno. Lo que pasa es que ustedes con esta ley, lo que hacen es palo a los asturianos y agua a los de fuera. Esa es la realidad. El palo para los de casa, como siempre. Y en lo relativo a los falsos argumentos que ustedes han esbozado en las tomas en consideración y la modificación de esta ley para justificar la prohibición, la pregunta es fácil. ¿Se pescan más salmones si se permite la comercialización? Rotundamente le digo no. ¿Se puede conocer la trazabilidad
desde que se precinta un salmón que se extrae o que se pesca en un río asturiano hasta su destino final, si es el caso, un restaurante o donde proceda? Rotundamente sí, se puede conocer la trazabilidad. ¿Puede existir pesca furtiva con comercialización o sin ella? También diría rotundamente sí. No tiene nada que ver una cosa con otra. Por tanto, consejera, yo les pido que no engañen ni confundan a los asturianos. Permitir comercializar el salmón de nuestros ríos no supone que vayan a ir a nuestros ríos a sacarlos a paladas, hombre. No, y meterlos en un saco y ir a venderlos a las plazas públicas. Que el hombre del saco no existe, consejera, que es un argumento falso. El problema de su gobierno es que no confían en la gente, no confían en los asturianos en general y no confían en los pescadores en particular. Y creen que irán a las cuencas salmoneras a esquilmar el río. Falso. Quienes esquilman los ríos, y usted debería de saberlo, son los cormorales y usted o no se entera o no se quiere enterar. A esta desconfianza patológica se suma su deficiente gestión, que es clara y evidente. Y como no saben, su solución es prohibir. No se puede permanecer en la barricada del no por el no del ordeno y mando, el no de la desconfianza y el no de la ineptitud política. Mire, sus compañeros socialistas, que algunos buenos hay, o muchos, en Piloña, en Cangas de Onís, en Parres, por citar algunos, en sus ayuntamientos apoyaron modificar la ley que ahora martillea con la prohibición de la comercialización de salmón. Usted y el presidente Fernández en contra. Y lo que creemos desde el Grupo Parlamentario Popular es que existen fórmulas para conjugar la tradición, para generar economía, no solo en las zonas ribereñas, sino también fuera de las zonas ribereñas, con un elemento claro, diferenciador que tenemos, que es el salmón, y sobre todo, no lo ponga en duda, también salvaguardando el interés de preservar la especie. Yo le pediría, desde el Grupo Parlamentario Popular, que rectifique las políticas, sus políticas, que estrangulan a Asturias, porque los asturianos no nos lo merecemos. Gracias, presidente.